Cacahuate presenta. Hola y bienvenidos a este episodio más en Cacahuates Históricos. El episodio de hoy es que suenan los tambores, porfa. Conservadores de 1821 a 1833. Para los que no saben qué es o quiénes fueron, pues básicamente fue un grupo de gente en contra de las nuevas leyes que surgieron a causa de la independencia de México, y se les dio ese nombre ya que ellos tenían pensamientos antiguos y querían que México permaneciera siendo el mismo, siendo básicamente conservadores. Exacto, pero no se preocupen, para eso es este episodio, para profundizar más en el tema. Creo que todos estamos de acuerdo que los conservadores claramente tenían una idea errónea sobre el futuro de México. Ellos estaban convencidos de que la religión católica era la esencia de la identidad mexicana y, por lo tanto, defender a la iglesia era absolutamente necesario para inculcar en la población los valores del orden y el respeto a la autoridad. Bueno, pues este grupo surgió a partir de la independencia, como ya lo habíamos mencionado, ya que México, después de este suceso, dejó varias secuelas, algunas más severas que otras, como viene siendo una sociedad dividida o la inestabilidad económica e incertidumbre política. También como la lucha por la autonomía no fue solo contra opresores externos, sino que también había luchas internas a medida que surgieron visiones diferentes para el futuro de la nación. Y bueno, pues tenían que darle una forma a su identidad política y a su marco constitucional. A partir de esto, se forman dos grupos, que son los liberadores y los conservadores. Los liberadores, que buscaban crear una nueva constitución con sus ideales, su propuesta de un método para lograr el orden y la prosperidad era definir de una nueva forma los derechos y las obligaciones de la sociedad, y los conservadores querían a la iglesia como máxima autoridad. Y claro que hubo personajes muy importantes en el grupo de los conservadores, como Agustín de Iturbide. Él fue un militar que después se volvió el primer emperador de México y jugó un papel muy importante en la independencia. Él fue quien orquestó el Plan de Iguala. Oye, pues es que para mí Agustín es el villano de una historia mal contada, porque, o sea, él fue quien literal nos dio la independencia, sin él no se hubiera logrado. Entiendo que él apoyaba al Imperio Español, pero pues al final él terminó ayudándonos. Y pues, ¿qué fue lo que hicieron? Pues a los mismos, o sea, que ayudó, pues le terminaron fusilando, ¿no? Sí, pero al final de cuentas, no hay que olvidar que él era un conservador y aparte español. ¿Carla? ¿Acaso eres una xenofóbica? No, yo no soy xenofóbica, pero no hay que negar que al final de cuentas, en esa época, España y México, amigos no eran. Ajá, ya sabré tu verdadera cara. Sí, Que no. Bueno, les doy su punto. Él sí nos ayudó, pero al final de cuentas no podemos negar que terminó convirtiendo al país en una monarquía, y eso no está chido. Bueno, sí, también tuvo su parte mala, pero pues no olvidemos que cuando lo derrocan y huye a España, pues se entera del chisme que tal vez España vuelva a reconquistarnos y decide regresar a México pues para avisarnos y pelear juntos contra la corona, pero como lo declararon traidor a la patria, no lo dejaron ni explicarse y le dieron cuello pues, al volver, ¿no? Pues sí, ¿qué esperaba? Bueno, ya que nos salimos un poquito del tema, ¿a quién prefieren? ¿Agustín de Iturbide o Emiliano de Habsburgo? No, o sea, definitivamente para mí Maximiliano de Habsburgo. Él amaba México, o sea, él era mexicano más que austriaco, igual que Agustín. Yo siento que es el villano de una historia mal contada. Él dejó algunas leyes de reforma como la desamortización de los bienes eclesiásticos, integró a miembros del Partido Liberal a su gabinete aún siendo traído por los conservadores, También impulsó un decreto para abolir la deuda que los peones habían adquirido con los hacendados. No, un amor de persona, todo un personaje. Es una lástima que México lo viera como un invasor, porque él se convierte en el segundo emperador de México y al mismo tiempo estaba pensando la intervención francesa. No beneficiaba mucho a Maximiliano.
Perdonen que cambiemos drásticamente del tema, pero pues es difícil abordar uno sin tocar otro, ya que pues está conectado, ¿no? De alguna forma u otra. Ja, 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 ja. Sí, es difícil, pero tocando nuevamente a Maximiliano, pues tuvo un final bastante trágico, que fue el 19 de julio de 1867, si no me equivoco. Benito Juárez, pues lo manda a fusilar, ya que él y Maximiliano eran los líderes de México al mismo tiempo, y obvio, solo uno podía quedarse con el mando. A mí Benito Juárez me cae muy mal, ¿eh? O sea, hizo cosas buenas por México, sí, pero también, o sea, en primera yo creo que se creía gringo. Los Estados Unidos lo ayudaban un chorro de veces. Asesinó a indígenas en Bakún, Sonora, y también le quitó sus tierras, ¿eh? Y también trató de vender la soberanía nacional con el Tratado de McLean Ocampo. Y nunca ha ganado una elección, pero aún así gobernó 14 años de su vida. Y sin embargo, Maximiliano de Habsburgo, obviamente los gringos no lo querían porque lo que veía él era únicamente los intereses de México. También estableció las bases para la educación pública para todos y se sentía tan orgulloso de México que quería que la lengua oficial fuera el náhuatl. Los indígenas lo amaban, por supuesto, y obviamente los protegió y les dio derechos. Y también planeaba recuperar los territorios perdidos con la ayuda de su primo, que era el emperador de Brasil. Y también les dio derechos laborales y jornadas justas de trabajo. Que no, o sea, de verdad, Maximiliano de Habsburgo, siento que a pesar de todo, sí fue un buen emperador, ¿no? Y no, o sea, para mí, en conclusión, Maximiliano de Habsburgo era mejor. Y no hay nada más que decir. Bueno, ya, basta, porque si no Emily se nos agravia. Ya, regresando al tema principal, que eran los personajes importantes del grupo conservador, se encuentra Lucas Alamán, que con su influencia se extendió más allá del pensamiento político, ocupó puestos claves en el gobierno y trabajó para implementar políticas conservadoras que tenían como objetivo mantener el orden social y la estabilidad económica. O Nicolás Bravo, él fue... Sí, es cierto, Nicolás Bravo, no lo recordaba. ¿Cómo no te vas a acordar, René? Si él fue súper importante también en esta historia. Disculpa, ¿sí? A veces no puedo recordar todo. Es mucha información que procesar. Solo somos cacahuates, por Dios. Sí, como sea. Bravo fue también muy importante en el grupo de los conservadores, ya que su destreza militar e influencia política lo convirtieron en un aliado clave para los líderes conservadores, contribuyendo a sus esfuerzos por establecer y mantener un gobierno centralizado. O bueno, pues también está Manuel Gómez Pedraza, un militar y político que se convirtió en una figura central de la política mexicana a principios del siglo XIX, si no me equivoco, y su influencia se extendió a los esfuerzos diplomáticos mientras buscaba navegar las relaciones de México con las potencias extranjeras. Atanasio Bustamante. De él sí me acuerdo, jajaja. El militar y político que se convirtió en presidente de México y que su presidencia marcó una fase de políticas centralistas, alineándose con las preferencias de muchos conservadores que favorecían cierto grado de centralización para evitar conflictos internos. Por fin recuerdas algo. Déjame, ¿sí? Bueno. Regresando al tema, ellos fueron figuras clave dentro del movimiento conservador mexicano, representando a líderes militares, intelectuales y estadistas que colectivamente dieron forma al panorama político, económico y cultural de México. Sus acciones e ideologías no solo influyeron en la trayectoria del movimiento conservador, sino que también jugaron un papel importante en la definición de la nación mexicana durante un periodo crucial de transición. Ya en un contexto internacional, los conservadores se las vieron realmente duras. Fue un gran desafío que influyó en las elecciones y estrategias de los conservadores mexicanos, ya que sus respuestas a los cambios geopolíticos y la dinámica en evolución tanto de las potencias europeas como en Estados Unidos jugaron un papel crucial en la adaptación y forma al país en los primeros años del México independiente.
Y Vania, es que no pudiste haberlo dicho mejor. Un ejemplo de esto es que cuando nos independizamos, pues Estados Unidos, con ganas de expandirse, vio a México indefenso y pues se quiso aprovechar de esto, claramente para después invadirnos. Pero los conservadores tuvieron que entablar relación con este país, salvaguardando al mismo tiempo la soberanía y la integridad territorial de México. Esta delicada diplomacia dio forma a las estrategias conservadoras, influyendo en su postura en temas como el federalismo, el centralismo y las políticas económicas. También jugaron un papel muy importante en la Constitución de 1824, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Obvio, en esa constitución hay más ideas liberales, pero los conservadores pues también apoyaron, ¿no? Sí, porque mientras los liberales defendían un gobierno más descentralizado, los conservadores, que representaban intereses agrarios y tradicionales, buscaban mantener un grado de centralización y defender la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos estatales. Y bueno, por un tiempo se calmaron las aguas entre estos dos grupos. Y como comentábamos antes, que se nos olvidó decir, es que unos momentos atrás de la Constitución de 1824, Agustín de Iturbide fue el primer emperador de México y creó su monarquía. Y para los conservadores sí fue un triunfo, pero al final los liberales lo terminaron derrocando, especialmente Guerrero, que él fue uno de los principales líderes por parte del grupo de los liberales. Este suceso desembocó en otro que fue... Y bueno, la lucha de los federalistas contra los centralistas se intensificó más, mientras los federalistas defendían un gobierno descentralizado. Los centralistas, a menudo alineados con intereses conservadores, buscaban una autoridad central más fuerte. Esta lucha interna provocó conflictos armados, incluida la revuelta de 1824 de los federalistas contra el gobierno centralista. Fue hasta 1829, con la rebelión de Guerrero, encabezada claramente por Vicente Guerrero, que planteó un desafío directo a las fuerzas conservadoras. Ya llegando casi al final de esta historia. Podemos decir que desde el establecimiento de la independencia hasta la Constitución de 1824, los conservadores participaron activamente en esfuerzos diplomáticos que no solo defendieron el lugar de México en el ámbito internacional, sino que también dejaron una huella duradera en la evolución política y constitucional de la nación. Bueno, con Texas es todo un tema, ¿no? Ya que una región predominante conservadora puso a prueba la capacidad del gobierno mexicano para controlar sus territorios, y la respuesta conservadora implicó esfuerzos por afirmar la autoridad sobre Texas, lo que generó tensiones que eventualmente estarían en claramente la Revolución de Texas. En conclusión, las guerras y conflictos en México en 1821 y 1833 fueron fundamentales para dar forma al movimiento conservador. Los desafíos planteados por las divisiones internas, las amenazas extranjeras y los conflictos regionales obligaron a los conservadores a definir y adaptar su postura política, lo que, en última instancia, influyó en el curso de la historia mexicana y sentó las bases para la lucha en curso entre las fuerzas conservadoras y liberales de los años venideros. Y hay algo que quiero comentar. Y es que no hemos hablado del Tratado de Adams-Onis en 1819, que a pesar de ser antes de la independencia de México, este tratado entre Estados Unidos y España tuvo un impacto duradero en la integridad territorial de México. El movimiento conservador en México tuvo que lidiar con las consecuencias de este tratado, que estableció el límite occidental de la compra de Luisiana e influyó en las realidades geopolíticas de México. Podemos decir que desde el establecimiento de la independencia hasta la Constitución de 1824, los conservadores participaron activamente en esfuerzos diplomáticos que no solo defendieron el lugar de México en el ámbito internacional, sino que también dejaron una huella duradera en la evolución política y constitucional de la nación. Justo, y es que también una de las principales consecuencias políticas de las acciones conservadoras fue el establecimiento de una forma centralizada de gobierno. Así es, y que no solo hubo consecuencias políticas, sino también consecuencias económicas, como que abogaron por políticas que protegieran los intereses agrarios y las estructuras sociales tradicionales,
Eso pues claramente tuvo consecuencias para el desarrollo económico, ya que el énfasis es en mantener las jerarquías y estructuras existentes obstaculizó algunos aspectos del progreso. La visión económica de los conservadores apuntaba a la estabilidad, pero a menudo a expensas de un crecimiento económico más amplio. Y bueno, ni qué decir del impacto en la desigualdad socioeconómica, ya que el enfoque de los conservadores en preservar los órdenes sociales tradicionales tuvo implicaciones para la desigualdad socioeconómica. Las políticas implementadas favorecieron a la élite terrateniente y a la iglesia, contribuyendo a las disparidades de riqueza y perpetuando las jerarquías sociales. Esta división socioeconómica tendría efecto duradero en la sociedad mexicana. Y bueno, pues con esto cerramos el tema. En lo personal no soy fan de este grupo, ya que a mi parecer tenía una idea muy errónea sobre el futuro de México. Ja 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 ja. Bueno, se puede decir que los conservadores no se conservaron. Ja 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 ja. Pésimo chiste, René. ¡Wow, René! Increíble tu chiste, ¿eh? Pues a mí sí me gustó. Bueno, pues con esto damos por cerrado el episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Suscríbanse y denle like. Sí, y comenten qué team son, Agustín de Iturbide o Maximiliano de Habsburgo. Cuídense. Adiós. Adiós.